Hablemos del proceso constitucional y de las negociaciones. Aprobó Dignidad, Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana. Suscribieron una propuesta constitucional conjunta que apuntan a conformar un órgano 100% electo, un órgano paritario, con participación de independientes y de pueblos originarios. Y este documento va a ser analizado hoy, dentro de los próximos minutos, cuando todos los partidos vuelvan a reunirse en la sede del Congreso en Santiago para negociar el inicio de un nuevo proceso. Néstor Aburto con nosotros. Hola, Néstor. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, ya faltan muy poco, 15 minutos para ser exacto, porque están citados a las 9:30 de esta mañana. Se van a retomar las conversaciones entre los partidos políticos con representación parlamentaria para continuar con el diálogo constitucional. En esta instancia se conocerán nuevas propuestas. En concreto, el acuerdo que firmaron los partidos de Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la Democracia Cristiana, que se materializó luego de 3 reuniones. Esto fue el día de ayer. El documento propone un órgano 100% electo, paritario, con escaños reservados con un número proporcional al registro indígena que tiene la CONADI y con participación de independientes que se garantizan que irán en las listas de los partidos. Esto, para que usted lo entienda, se terminan estas listas del pueblo, por ejemplo, que llevaron incluso personas que decían estar enfermas, que luego se reconoció que no estaban enfermas, y bueno, evitar ese tipo de bochorno es lo que buscaría el oficialismo con esta propuesta. En síntesis, garantiza además dentro de estos llamados bordes, que usted ha escuchado en las semanas anteriores, que ya desde el inicio del debate se tienen que poner tienen que estar todos de acuerdo en que hay 3 poderes del Estado que son independientes, como ocurre el día de hoy con un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Ya no el famoso sistema judicial que propuso en su minuto la Convención Constitucional. También una convención electa, un Estado unitario. Y atención, porque también el oficialismo dice que debe haber un comité de expertos que acompañe el debate constitucional. ¿Dónde va a estar? Si van a ser incidentes o no, cuál va a ser esa incidencia, en qué contexto. Eso es lo que se tendrá que resolver ahora en estos últimos encuentros. Pero además, como un guiño del oficialismo a la derecha, fíjese que se va a poner énfasis que dentro de estos mismos marcos va a estar garantizado, adivine qué, el derecho a la propiedad y al culto, como una especie de guiño a la derecha. Esto fue lo que se acordó en las reuniones, una de ellas materializada, la última, el día de ayer. Sobre la importancia de que los partidos de centro izquierda se pongan de acuerdo, habló ayer el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla. Es muy importante que acá esta centroizquierda se haya puesto de acuerdo en una proposición para establecer los procedimientos, que la gente vea que el mundo político es capaz de colocar los intereses de Chile por sobre todo. Yo espero que este sea un nuevo camino que nos permita seguir trabajando juntos hasta que podamos dar materialidad a este proceso. Respecto a los plazos, los partidos de izquierda y centroizquierda han propuesto que se considere la elección de representantes durante el mes de abril del año 2023, el funcionamiento del órgano durante un plazo no mayor a 6 meses, además de un plebiscito de salida que ocurriría en diciembre del próximo año con voto obligatorio. Y en cuanto a los principios institucionales o los bordes, como ya decíamos, se busca que el texto que redacte el nuevo órgano respete el carácter unitario, como ya mencionábamos, del Estado chileno, su condición de república y con eso la autonomía e independencia de estos 3 poderes que les mencionaba. También se garantiza el cumplimiento de los tratados internacionales, sentencias judiciales, además de conservar obviamente el himno nacional y emblemas patrios. Sobre estos principios hablaron los senadores comunistas Claudia Pascual y el diputado socialista Marcos Ilavaca. Este proceso debe ser también con espacio para ese espacio de liberación y por lo tanto nosotros vamos a hablar de principios institucionales que deben estar. Los bordes institucionales es un proceso que debe discutir el órgano electo. Nosotros hemos planteado que creemos que efectivamente existen ciertos principios institucionales que marcan nuestra historia republicana y nuestra historia constitucional.
En Chile vamos en que los bordes son trascendentes, dicen ellos, para continuar este proceso constitucional. De hecho, en la derecha plantearon, por ejemplo, mantener la privatización del agua y la participación de privados en la educación, salud y las pensiones. El presidente de la UDI, Javier Macaya, el senador Javier Macaya, sostuvo que no discutirán temas de mecanismos sin antes acordar los principios institucionales. Sin los principios constitucionales, sin las bases constitucionales, es imposible hablar de la continuidad del proceso. O sea, y nosotros tenemos en ese sentido que esperar y que estos principios puedan ser aceptados para ponernos en ese momento a discutir de cuál va a ser el órgano que redacte la nueva constitución. Nosotros, antes de hablar de ese órgano, queremos dejar definidos los bordes, los principios. En paralelo, un grupo de 18 diputados y también diputadas de Renovación Nacional presentaron una propuesta de acuerdo por la seguridad pública, económica e institucional de Chile. Es un borrador de acuerdo constitucional que incorpora como puntos iniciales compromisos de trabajo en materia de seguridad pública, obviamente, y también de seguridad económica. Hoy y mañana se volverán a discutir todas las propuestas de los distintos partidos, donde se reconoce que aún están lejos de cerrar un acuerdo. De hecho, Álvaro Elizalde lo ha mencionado. No hay posibilidades todavía de llegar a un acuerdo porque todo esto es parte del debate que se tiene que dar. No está cerrado, pero al menos está garantizado que el oficialismo... al menos el oficialismo llegó a este consenso general, donde también se aceptaron por parte del Frente Amplio guiños a la derecha. A ver, Néstor, el derecho de propiedad está como derecho en todas las constituciones conocidas, o sea, tampoco es que este sea un gran guiño. O sea, si el Frente Amplio dice que esa es una concesión, la verdad es que son cosas obvias, como decir que hay 3 poderes del Estado. O sea, ahora, es el constitucionalismo clásico, ¿no? Hay algo que llama mucho la atención. Desapareció el tema indígena. Ya, ok, va a tener una representación el tema, pero ya nadie habla de plurinacionalidad, ya nada, y después hablar de justicia indígena, como andaba el señor Atria en su minuto con mucho fervor al inicio del proceso constitucional en el año 2021. Mira, de eso, nada. De los gobiernos autónomos, de las autonomías territoriales, todo eso yo creo que no. Ahora, los guiños, yo creo que esos son los guiños. Yo creo que los guiños son más bien las cosas que están ausentes de las que se proponen. Son los silencios. Esos son los guiños, yo diría con más fuerza. Lo que pasa es que hablar de silencio es hablar de algo que no existe, pero en política lo que no existe es muy importante. Es que es lo que deja finalmente el espacio de la negociación. No estamos entendiendo que estos documentos que se han presentado tanto de la oposición como del oficialismo son máximas, ¿no? Como quisiéramos todo esto. Pero estamos dispuestos a negociar esto para avanzar. Lo hablábamos ayer por interno, lo analizamos también con Gonzalo Holguín, que está todo el día en el Congreso y que también está atento a las señales, a lo que se da. Ayer cuando se comunica el acuerdo, hubo unos tibios aplausos por ahí que venían más como del centro, de la centro-izquierda más que de la izquierda, como sin mucho ánimo, sin mucha gana. Lo cual yo creo que evidencia un poco también como una especie de telón de fondo de lo que está pasando en el oficialismo, en uno de los oficialismos, respecto a lo que ocurrió con esta tremenda derrota que sufrieron con el apruebo versus el rechazo. Bueno, es consecuencia de la derrota, ¿no es cierto? Sí. Es evidente de una derrota significativa, ¿no es cierto? Pero, mira, algún dato. ¿Quién es el presidente de la Comisión de Constitución? Matías Walker. Sí. ¿Lo invitaron? No. No está Matías. Llegó Francisco Buenchumilla, que representa la otra democracia cristiana. Democracia cristiana derrotada, digamos, en el plebiscito. Claro. Pero Matías Walker, que es presidente de la Comisión de Constitución, le dijeron, usted señor, aquí no. No lo invitaron, la verdad es que no es que le hayan dicho eso, sino que el silencio nuevamente, o sea, la no invitación, es eso. A ver, yo no sé si están cerca gobierno y oposición, se va a saber hoy día, el oficialismo y la oposición en cuanto a llegar a un acuerdo constitucional. Es una pregunta muy cerca. Yo creo que los nudos son mucho menos de lo que era hace una semana con la propuesta del día de ayer. Al menos lo que uno podía hacer como consenso en el levantamiento de información luego que se conoció ayer en la tarde la propuesta de los partidos del oficialismo, de los dos oficialismos. Porque a ver, ¿qué es lo que va a pasar con la izquierda? La izquierda está Gastón Gómez, hay otros que ya están haciendo su propio barrido, su propio análisis respecto a las propuestas y lo que ellos también van a proponer. Pero yo me atrevería a decir que hay un punto mucho más cercano de lo que había hace 2 semanas atrás. Lo que pasa es que yo creo, Néstor, que hay muchísimos temas pendientes.
Un tema, los quórum, la integración de los especialistas, cómo van a estar los especialistas, los plazos son muy exigentes lo que se están planteando, 6 meses. A ver, si la convención tuvo 12, esto se reduce a la mitad. Los insumos que se van a requerir, o sea, yo creo que al final hay muchísimos temas que no se han dicho, pero yo creo que se van a tener que decir, porque son necesarios para el acuerdo. La forma en que se van a elegir los convencionales, va a haber listas nacionales o no, o sea, yo creo que queda bastante. Sobre estos puntos podría haber acuerdo, pero son los otros puntos de los que se ha hablado poco, sobre los que hay que negociar todavía. Tengo la impresión, a menos que se llegue a una negociación sobre esto y lo otro quede pendiente. Puede ocurrir también, pero en algún momento se tendrán que resolver. Si no, ¿cómo se hace? Y avanza el tiempo, que esa es la otra. Aquí, claro, porque, a ver, lo primero yo creo que hay una buena noticia, al menos del oficialismo, que entendieron lo que ha dicho Andrés Tagle del CERVEL. No se puede generar una elección antes de marzo del próximo año por los tiempos que se tienen que generar. No se puede pasar a llevar la posición que ha tenido el CERVEL, que yo creo que para todos queda absolutamente claro el funcionamiento que ha tenido en tanta elección en el último tiempo. Lo que sí hay que mencionar es que estamos atentos. Por ejemplo, hace segundos habló Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, que junto, recuerden ustedes, al presidente de la Cámara de Diputados han sido convocados a liderar estas conversaciones, no a imponer reglas, sino liderar que se llegue a un punto de acuerdo. Yo creo que han tenido un buen trabajo desde el punto de que ya al menos los dos oficialismos se juntaron y tienen una propuesta. ¿Qué dijo Álvaro Elizalde entrando ahora a la reunión? Escuchemos. Bueno, espero que nos acerquemos más. Disculpe que sea tan modesto en mis palabras. Y porque por tanto sigamos avanzando, hacia un acuerdo que es necesario para Chile. Me parece que los documentos que se han dado a conocer por parte de las distintas coaliciones contribuyen a aproximar puntos de vista y postura, entendiendo que todavía hay diferencias. Y en este diálogo van a participar todos, nadie va a ser excluido. Y así como hemos insistido en que todas las fuerzas con representación parlamentaria concurran al diálogo, algunas de las cuales incluso desde el primer día han señalado que no tienen mayor interés de firmar un acuerdo, pero no se les ha excluido. De la misma manera, creemos que el gobierno tiene que estar representado porque es un órgano colegislador y más aún cuando el presidente Boric tiene un mandato democrático que emana de las urnas. Así que este diálogo tiene que desarrollarse en un marco de respeto y todos tienen que ser escuchados. Senador, respecto de los límites, bordes o principios de los que han hablado los distintos sectores, según las propuestas que usted ha podido ver, ¿cree que están más cerca hoy día esos principios de lograrse o todavía hay que ampliarlos más, cerrarlos más? ¿Cómo ve también esa discusión en particular? Creo que estamos más cerca de ayer, pero todavía lejos de lo que necesitamos. ¿Por qué? Lejos de lo que necesitamos, dice Álvaro Elizalde. A ver, bueno, va a depender. Yo creo que están más cerca de lo que el propio Álvaro Elizalde crea. Yo creo que están tratando también de generar una menos tensión. De hecho, afuera nos están contando por interno. Estaba este personaje que ha salido en el último tiempo denominado Pancho Malo. El Team Patriota. El Team Patriota, el líder del Team Patriota, estaban afuera con megáfono y todo. Yo creo que en eso la centroizquierda, no el Frente Amplio, pero sí los partidos que fueron parte de la concertación, están tratando también de bajar las expectativas para que la presión hacia la derecha sea menor. Porque finalmente estos grupos lo que buscan es presionar a la derecha. O el último dato que tengo. Sí. Con esto me callo para que no me decir que me alargo tanto. Es que fíjese que no está descartado el plebiscito de entrada. Ojo. Está descartado el plebiscito de entrada. Yo te voy a decir algo. Mira, yo creo que en las encuestas el plebiscito de entrada está ahí. No ha sido descartado. No ha sido descartado. Yo creo que está un plebiscito de entrada con más de 2 alternativas, pueden ser 3. Yo creo que está ahí. Hay un problema para la derecha con el plebiscito de entrada, que la derecha se divide inmediatamente porque algunos de la derecha están por una nueva convención, eso lo sabemos, y el Partido Republicano está por seguir las cosas como están. Entonces se dividiría la derecha y ahí hay miedo la derecha al plebiscito de entrada por esta razón. Entonces, yo creo que va a primar a lo mejor el cálculo político por sobre incluso las encuestas que sufrimos de encuestitis, entonces han sido muy relevantes, pero exactamente. Sí, pero no está descartado y de hecho Álvaro Elizalde y también el presidente de la Cámara, el diputado Soto, han sido prudentes con este tema, saben que presiona, obviamente, al decirlo públicamente, pero que hoy día al menos Álvaro Elizalde dijo no está descartado. Oye, la reconstitución de la izquierda pasa no solamente, reconstitución digo después de la derrota, ¿no es cierto? Sí. Pasa no solamente por
obtener una buena negociación con la derecha, porque es una forma de reconstituirse, o sea, de actuar en bloque y de lograr negociar un acuerdo que sea aceptable después de la derrota. No es lo mismo que antes. Sí. Pero viene Pablo Iglesias a Chile y yo creo que eso forma parte de la reconstitución también de algunos sectores de la izquierda, no del socialismo democrático, pero de la izquierda que gobierna con Gabriel Boric, a ese me refiero, a ellos, el Frente Amplio. A ese oficialismo. Principalmente al Frente Amplio, cosa de dar una especie de insuflo de oxígeno a esta izquierda que sufrió este duro golpe. Yo creo que ese es el sentido de la visita de Pablo Iglesias a Chile. Sí, invitado, va a ser interesante a ver qué piensa también Pablo Iglesias del Partido Comunista Chileno. Seguramente se le va a preguntar o va a hacer algún tipo de alusión, pensando en que cuando fue vicepresidente del gobierno español tuvo varias críticas a estos movimientos comunistas dentro de España, que en las redes sociales se lo han tomado, que son normalmente gente joven que viene de Londres después de haber estudiado en Londres y que en España no son bien vistos. De hecho, se les ha acusado por parte del PSOE de estar al margen de la ley con sus tipos de interpretaciones jurídicas. Pablo Iglesias viene, entre otras cosas, a difundir su libro muy discutido en España, que se llama Medios y Cloacas, sí. Un ataque muy duro a los medios de comunicación, mientras en el Palacio de la Moneda, por orden del Frente Amplio o del presidente Gabriel Boric y de quienes están gobernando con él, se está tratando de reordenar el sistema de medios, de las comunicaciones del gobierno, justamente acercándose a los medios que Pablo Iglesias viene a criticar. Son las contradicciones que tiene que resolver el oficialismo.